Amigos, un saludo fraterno desde Colombia y desde mi convento de Santo Domingo en Bogotá. Hoy precisamente quiero compartir con ustedes algunos puntos fundamentales, unos puntos básicos de la vida y de la obra de Santo Domingo, que es el fundador de nuestra comunidad religiosa, nuestra orden religiosa. El nombre oficial de esta orden retrata también quién fue Santo Domingo, porque fue voluntad suya que nuestra comunidad se llamara Orden de Predicadores. Y fundamentalmente lo que quiso ser Santo Domingo es exactamente eso, un fraile predicador, un sacerdote que vivió la dimensión del servicio a la iglesia, a Dios y a los hermanos, muy particularmente a través de la predicación. Ubiquémonos un poco en el tiempo para saber de quién estamos hablando. Tenemos que irnos a España, al centro, la región de Castilla, y una población que era pequeña en aquel tiempo y que no es muy grande en nuestra época. Esa población se llama Caleruega, de una familia cristiana. El papá se llamaba Félix y la mamá se llamaba Juana. Nació Santo Domingo. Tuvo también otros dos hermanos, uno de los cuales, por ejemplo, llamado Manés, ha sido beatificado por la Iglesia Católica y, entre otras cosas, este hermano ingresó también a la orden religiosa que fundó Domingo. Domingo nació hacia el año 1170, es decir, a finales del siglo XII. Nos separa de él bastante más de 800 años. 1170 Caleruega, y muy pronto, inspirado por el ejemplo de honradez, de seriedad propio del papá y por el ejemplo de piedad y de caridad de la mamá, Domingo se siente inclinado hacia la vida sacerdotal. En aquel tiempo no había seminarios como hoy. Si hoy un joven, bendito Dios, tiene ese llamado hacia la vida sacerdotal, seguramente va a la promotoría vocacional, va a un promotor vocacional de la diócesis, busca un seminario. En aquel tiempo no era así. Los sacerdotes, por lo menos los diocesanos, tenían una formación un poco informal, diríamos. De hecho, Domingo tenía un tío que era sacerdote, de un cierto rango, de una respetabilidad en el medio de los sacerdotes, era arcipreste. Arcipreste es una expresión antigua que significa algo así como un sacerdote de cierto rango entre los sacerdotes. El arcipreste de Ita, una población de Caleruega, iba a decir, de Castilla. Y estuvo con él en sus años de infancia, tal vez algo de la adolescencia. Después pasó a la ciudad de Palencia en España. Y en la Universidad de Palencia, ciertamente una de las más antiguas de toda Europa, pues Domingo se formó en filosofía, en Biblia, en teología. Hay una historia muy bella que se recuerda de aquel tiempo, y es que en una hambruna muy grande, en una situación de escasez muy grande, Domingo se decide a vender sus propios libros. Por supuesto, estamos varios siglos antes de la época de la imprenta, y vender los libros pues era vender un auténtico tesoro. Los libros eran supremamente costosos y además mucha gente no tenía cuadernos aparte, sino que tomaba sus apuntes precisamente ahí, en los libros, en los márgenes de los libros, por ejemplo. Así que la venta de sus libros, que él hizo para tratar de subsanar un poco la situación de auténtica miseria por la que estaban pasando aquellas personas, es un acto muy, muy generoso. Es un acto de gran caridad y solidaridad. La expresión que se recuerda que él utilizó cuando se resolvió hacer esta venta es muy famosa, por lo menos entre nosotros los dominicos. Dijo Fray Domingo, que no usaba esa terminología en aquel tiempo, ya vamos a explicarlo. Dijo Domingo: no quiero estudiar sobre pieles muertas,
mientras mis hermanos mueren de hambre. Mientras mis hermanos mueren de hambre. Ese rasgo de caridad se recuerda como un acto no solamente heroico y generoso, sino como el preludio del modo como él vería su propia vocación sacerdotal, es decir, como una donación de sí mismo, como una entrega de sí mismo. Domingo recibió efectivamente la ordenación sacerdotal, bendito Dios, y formó parte del clero de otra población de España llamada Osma. En aquel tiempo, el obispo de esa población, el obispo de esa diócesis, debo decir mejor, hacía parte de todo un movimiento de reforma del clero diocesano. Es decir, tenía una gran preocupación por el crecimiento intelectual, pero sobre todo espiritual y pastoral de los sacerdotes de su diócesis. Por eso se hablaba de esa unión que había entre los sacerdotes, los cuales prácticamente hacían vida religiosa. Era algo muy parecido a la vida religiosa, porque vivían juntos, a eso se le llamaba el cabildo de Osma, vivían juntos, tenían una estructura de vida que incluía la oración, el servicio a la gente, seguramente algún estudio. El superior de ese grupo de sacerdotes era, por supuesto, el obispo, que se llamaba Diego. Lo recordamos así, como Diego de Osma, un hombre muy virtuoso, muy inteligente y también muy generoso. Y el segundo, que estaba, llamémoslo así, a cargo de ese movimiento de renovación sacerdotal en Osma, pues fue precisamente Domingo. Ahí conoció Domingo un poco la vida comunitaria y conoció las bondades de ese trabajar con otras personas, trabajar con otros hermanos, pues siempre al servicio de Dios, de la iglesia y del pueblo. Así estaban las cosas cuando llega un encargo diplomático. Esto nos puede parecer bastante extraño, pero la verdad es que en la Edad Media los obispos prestaban muy diversos servicios, entre otras cosas porque las estructuras civiles y las estructuras, por ejemplo, de educación o de salud eran supremamente tenues. Por eso encontramos en la Edad Media muchos obispos que cumplen el papel como de gobernadores civiles, obispos que cumplen el papel de legisladores, y en el caso que vamos a relatar ahora, Diego, el obispo Diego, tiene que cumplir una labor diplomática. Entonces, él parte hacia el norte de Europa. Esa zona se conocía como las Marcas y corresponde, lo puedes asociar por el sonido, con lo que nosotros llamamos hoy Dinamarca. Salen desde España, desde la población de Osma, a atravesar Francia, prácticamente toda Francia, y llegar hasta bastante al norte, hasta la zona de Dinamarca. Es un recorrido larguísimo. Y es un recorrido como prácticamente todos los que hizo Domingo a pie. Un recorrido a pie. Y si estamos hablando de viajar a pie, estamos hablando de gran esfuerzo, de grandes penalidades y de grandes desafíos en el camino. Así que emprenden este viaje en el cual pues el propósito es, como ya dije, un asunto diplomático que tenía que ver con lo que hoy es Dinamarca. Y nada más salir de España, al entrar en el sur de Francia, se encuentran con una realidad muy triste, y es que mucha gente estaba abandonando la Iglesia Católica. Mucha gente dejaba la Iglesia y se pasaba a distintos grupos que en ese momento eran pues bastante fuertes y que tenían indudablemente sus cualidades. Estamos hablando, por ejemplo, de los albigenses, así llamados por una población llamada Albi en Francia, y estamos hablando muy particularmente de los cátaros. Los cátaros eran un grupo bastante bien constituido que tomaba algunas expresiones de textos de la Biblia, utilizaba algunos textos de la Biblia, pero también utilizaban otras fuentes de literatura como inspiración para su modo de vida. Y su modo de vida era ejemplar en muchas cosas. Por ejemplo, ellos vivían muy desprendidos de los bienes de esta tierra, eran muy trabajadores, no tenían exactamente
las mismas costumbres que nosotros, claro que no. Por ejemplo, ellos no tenían nuestros sacramentos, solo había una especie de ritual que se llamaba el consolamentum. Además, sus enseñanzas diríamos que eran extremas en muchas cosas, porque ellos se apoyaban en un libro que se llama el libro de las dos fuentes, tiene distintos nombres, pero era básicamente un libro inspirado en una antigua religiosidad y filosofía del Medio Oriente, lo que se conoce como el maniqueísmo. Y para el maniqueísmo, las cosas espirituales, las cosas intelectuales son muy valiosas y son las que merecen toda nuestra atención, cuidado y cultivo, mientras que las cosas materiales, pues son cosas despreciables y son fuente de pecado, en particular todo lo que tuviera que ver con el cuerpo humano. Y por esa razón, ellos consideraban que toda expresión sexual era contraria al bien, era contraria a la perfección, a la espiritualidad. En concreto, según ellos, el pecado estaba siempre presente en el matrimonio, porque se entiende que el matrimonio pues incluye la intimidad sexual y por lo tanto algo tan profundamente corporal que además produce más cuerpo, más materia, pues porque engendra vida. Ese era el tipo de enseñanzas. Entonces era muy confusa la situación con los cátaros, porque, repito, tenían cualidades, eran en general pacíficos, aunque hubo confrontaciones muy complejas y algunas de ellas muy violentas entre cátaros y católicos. Sobre esto se ha escrito mucho, pero diríamos en general de gente pacífica, trabajadora, espiritual, de costumbres muy rectas, pero por otro lado, gente que criticaba todo lo corporal, gente que negaba la bondad del cuerpo y de la materia, gente que consideraba pecado todo lo que tuviera que ver con el matrimonio y por lo tanto con engendrar hijos. Entonces había una confusión muy grande, pero como eran tan fervorosos y como daban un testimonio tan fuerte, pues mucha gente de esa zona del sur de Francia, alrededor de la ciudad de Carcassona principalmente, mucha gente pues se volvía hacia ellos y buscaba en ellos de alguna manera, podríamos decir, un camino de vida espiritual. Así que Diego y Domingo, Diego el obispo y Domingo el joven sacerdote, pues no estaban buscando esa misión, sino simplemente la encontraron. Siguieron su camino porque tenían un encargo, siguieron su camino hacia el norte, pero resulta que cuando llegaron a esa región de las Marcas, como se llamaba, pues la propuesta que ellos tenían, que incluía una propuesta de un matrimonio de la nobleza, no se podía realizar porque la persona que supuestamente tenía que casarse o se hubiera casado había fallecido, de manera que la misión diplomática como tal pues fracasó por la base y empezaron a devolverse. Habían hecho todo ese recorrido desde Osma hacia las Marcas, al norte de Europa, y ahora volvían de las Marcas pues hacia España. Iban volviendo hacia España, espero haber dicho bien los lugares. De nuevo tenían que pasar por Francia y tenían que volver a pasar por esa región que estaba plagada, cundida de herejía. Esta situación tan deplorable en la que se estaba produciendo un auténtico desangre de la Iglesia Católica, estaba perdiendo muchos de sus miembros que se iban hacia estos grupos herejes, esta situación pues no era desconocida para la Iglesia, no era desconocida para el Papa. Y entonces el Papa desde Roma había provisto que una misión de monjes benedictinos pues saliera al encuentro de estos cátaros y de estos otros grupos. Había también algo de valdenses, albigenses, ya dije, y por supuesto el grupo fuerte de los cátaros, pues que algunos monjes benedictinos, que obviamente tenían una gran formación intelectual y espiritual, salieran al encuentro de ellos. Y Diego, el obispo, pues se encuentra con algunos de estos misioneros, de estos encargados de la misión que el Papa les había puesto. Pero era tremendo el contraste entre el modo de vida de estos monjes
acostumbrados pues a su monasterio, con sus horas regulares, con su forma de vida estable, porque es propio de la vida monástica benedictina la estabilidad. Y luego los herejes, que se les llama herejes porque muchos de ellos habían nacido como católicos, se habían desertado de la fe católica, pues abandonando algunos elementos fundamentales de nuestra fe. Entonces era tremendo el contraste porque mientras que estos herejes llevaban una vida de tremenda simplicidad, desprendimiento, generosidad, pobreza incluso extrema, les encantaba a ellos tomar textos como el de Mateo capítulo 10, donde Cristo dice a los apóstoles, vayan a predicar, pero no lleven 2 túnicas, no lleven dinero, no lleven sandalias de repuesto, ustedes simplemente anuncien la buena noticia. Ese tipo de pasaje, ellos lo interpretaban muy literalmente, los cátaros, y lo vivían, muchos de ellos permanecían descalzos y muchos de ellos predicaban sin recibir dinero. Claro, el ejemplo arrastra. Mientras tanto, pues estos benedictinos, que no los critico en ninguna manera, ellos llevaban otro tipo de vida en su monasterio, y cuando el Papa les hace este encargo, pues básicamente lo que ellos hacen es llevar un pedacito de monasterio, hacer como una especie de monasterio móvil, y entonces llevaban cantidad de libros y todos los elementos litúrgicos y seguramente muchas cosas también para su modo de vida. En esas circunstancias, pues era muy poco el fruto que se obtenía, y Diego, el obispo, se da cuenta de que esa estrategia, llamémosla así, esa estrategia pastoral no va a funcionar. Entonces Diego toma una postura diferente, toma un modo distinto, y básicamente lo que hace es seguir las huellas de extrema sencillez que ya estaban practicando los herejes y a predicar a la gente. Y junto con él, por supuesto, estaba Domingo, que tenía una muy buena formación intelectual, como ya dijimos, que además era un hombre virtuoso, un hombre que, como diríamos hoy, pues tenía ciertamente gran carisma. Entonces, pues por supuesto que las cosas cambian cuando ya entra Diego y entra Domingo a predicar, y así siguen las cosas durante un tiempo, pero pues hay un momento en el que eso no puede continuar, porque Diego es obispo, Diego tiene su diócesis, la diócesis de Osma en España, y aquí están en Carcasona, Tolosa y otras poblaciones del sur de Francia. Entonces hay un momento en el que Diego, que ya tenía mucho tiempo de haber salido de su diócesis para la misión diplomática y luego para esta misión inesperada, le dice a Domingo, mira, yo tengo que volver a la diócesis, y entonces le da permiso de que él se quede ahí. Pero la condición en la que se queda Domingo es una condición de profunda soledad humana. En muchas ocasiones y durante mucho tiempo, estamos hablando ya de los años finales del siglo XII, por decir algo, a la altura de 1198, tal vez el mismo año 1200, hacia el año 1200, pues Domingo queda prácticamente solo en esa región de Francia, solo en el sentido de que pues es sacerdote, es católico, y la inmensa mayoría de la gente que le rodea pues está metida en estos grupos, en estas sectas, así las miramos nosotros los católicos, y sobre todo son grupos que han abandonado a la iglesia, y la han abandonado con desengaño, con frustración, muchas veces con amargura, con grandes críticas. Es decir, que no son personas que están simplemente esperando a que alguien les hable de Cristo, sino personas que creen que ya conocen a Cristo, personas que creen que han encontrado la verdad, personas que creen que están en la senda de una gran espiritualidad. Es decir, que el terreno es terriblemente adverso. Y en ese terreno, pues había otros del grupo católico, del lado católico, había otros que ya tenían sus propias estrategias. Estaban cansados de perder terreno frente a los cátaros, y entonces había acciones violentas, ya lo mencioné brevemente antes, había acciones violentas muy fuertes contra los cátaros, pero Domingo se da cuenta que así como era inapropiada o insuficiente la propuesta misionera que habían empezado, que habían hecho en algún momento los benedictinos, se da cuenta que el camino de las armas y el camino de la agresividad tampoco es el camino. Y entonces
toma como herramienta fundamental en su trabajo apostólico la predicación. Es decir, que esa predilección de Domingo por la predicación indudablemente creció y podríamos decir se consolidó en esos años durísimos de soledad, de amenazas, porque no pensemos tampoco que los cátaros eran siempre tan pacíficos. Algunos de ellos pues habían criticado agriamente a la iglesia y tenían verdadero odio hacia la iglesia católica, de manera que le amenazaban a Domingo. Y la razón de las amenazas es que la predicación de Domingo se fue mostrando muy eficaz. Era un hombre sencillo, un hombre de gran pureza, un hombre de gran sabiduría, un hombre virtuoso y con una elocuencia que no era simplemente retórica, era un conocimiento profundo, muy profundo de la Sagrada Escritura, el mensaje cristiano. Por ejemplo, un argumento fundamental de Domingo era, mira, si nosotros afirmamos que Dios es el creador, si de hecho la Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno, pues nosotros no podemos creer que la materia, que las cosas materiales, y eso incluye el cuerpo humano, no podemos creer que eso es intrínsecamente perverso. No podemos creer que eso es malo en sí mismo. Y mucho menos lo vamos a creer del cuerpo humano. Que sí, que con el cuerpo humano se pueden cometer pecados repugnantes, lo sabemos. Pero ese es el mal uso de lo que Dios hizo. Pero lo que Dios hizo, y esto tiene que quedar claro, lo que Dios hizo, lo hizo bien. Está muy bien hecho. Entonces, claro, Domingo lo decía mucho mejor que como yo lo estoy diciendo ahora. Como su predicación era llena de brillo, de ejemplos, de sabiduría, pues eso impactaba mucho. Además, Domingo acompañaba su predicación muchas veces con la oración y consta en los antiguos escritos de la orden de predicadores que esa predicación o esa oración de Domingo con mucha frecuencia consistía en el saludo angélico a la Virgen, que es algo así como la síntesis del Ave María. Podríamos decir la primera parte del Ave María, ¿no? En latín, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. La primera parte del Ave María. Entonces, él acompañaba su predicación, que a veces era bastante extensa, con momentos de oración en los cuales daba esta salutación a la Virgen. Y ese es podríamos decir, el origen, la raíz más antigua que conocemos de lo que es el rosario. Hay una historia que se cuenta, prácticamente es una leyenda, una historia que se cuenta de cómo la Virgen se le apareció a Domingo y le dio el rosario como tal. El rosario que nosotros conocemos no fue directamente practicado por los dominicos del siglo XIII y eso nos hace sospechar que no fue exactamente eso lo que aportó Domingo. Lo que sí sabemos es que él predicaba con gran eficacia, con gran pureza, con gran sabiduría, con gran humildad y que acompañaba su predicación con oración muchísimas veces con ese saludo a la Virgen. También sabemos que él tenía una relación muy peculiar, muy cercana a María y esa relación de amor con la Santísima Virgen pues hace que la tradición de la Iglesia lo asocia a él como muy cercano a Nuestra Señora del Rosario. Esta predicación de Domingo empieza a consolidarse y hay un momento en el que un grupo de mujeres que habían estado en la herejía realmente se dan cuenta que el camino de Dios lo está marcando este sacerdote español. Y entonces ellas se agrupan y forman un monasterio. Esto sucede en el año 1205 en la ciudad de Prulla, en Francia. Y es el primer monasterio de monjas dominicas, 1205. Ya este monasterio se convierte como en un centro de operaciones para Domingo. Va a distintos lugares, pero vuelve ahí. Y estas religiosas, con su cercanía, con su oración intensa, con su vida de penitencia, son indudablemente un respaldo que durante mucho tiempo no había tenido este santo. Pero luego hay otros hermanos, hay otros que se van entusiasmando por este modo de vida de Domingo, porque realmente estamos ante un santo, y un santo que vive con una alegría, que vive con una sencillez, que vive con una pureza.
su vocación de servicio, que realmente te encuentras con una persona que no tiene doblez, no es una persona con una agenda oculta, no está buscando otra cosa, lo único que está buscando es el bien de las almas. Y hay unas historias de conversión preciosas. Por ejemplo, en alguna ocasión tuvo que hospedarse en un lugar y el posadero estaba de lleno en el pensamiento cátaro, pero estuvo hablando domingo con él, porque esa era su herramienta, la predicación. Estuvo hablando domingo con él y prácticamente pasaron la noche en esa conversación, pero al llegar la madrugada, al llegar el alba, así como el mundo se llenaba de la luz del nuevo día, el corazón de este hombre se llenaba de la luz de la auténtica fe católica. Y las conversiones son muchas y los milagros son muchos. Este cuadro que tengo aquí recuerda otro aspecto de la vida de Domingo, y es que él no solamente era un orador, él era un intercesor, era hombre de oración y de penitencia. Era hombre que estaba convencido de que es la cruz de Cristo la que nos trae la salvación y que cuanto más unidos estamos al misterio de amor de la cruz, más podemos ser eficaces en la conversión de los corazones, en brindar consuelo y fortaleza a los demás. Bueno, este llamado del amor de Dios a través del corazón de Domingo se concreta en el año 1216, cuando la orden religiosa nuestra, es decir, los frailes, nacemos para la iglesia. 1216, hace más de 800 años. Y esta fundación empieza a tener gran impacto, pues principalmente porque allí donde está la virtud, allí donde está la caridad, allí donde hay autenticidad, pues ahí llegan las vocaciones. De manera que la santidad de Domingo, su manera tan fraterna, tan sencilla, tan alegre, su manera de conquistar corazones, simplemente por la fuerza de la presencia de Cristo en él, pues tiene un impacto muy, muy grande. Así están las cosas cuando unos pocos años después de la fundación, en una de las reuniones generales de los frailes, estamos hablando del año 1220, para la fiesta de Pentecostés, que se hizo esa reunión general, nosotros le llamamos un capítulo general, pues Domingo les da una sorpresa a todos y les dice, mire, el trigo amontonado finalmente se daña, esto hay que sembrar. Y envía a sus frailes a que funden conventos en las principales ciudades de Europa. Entonces los envía a lugares tan distantes en ese momento como Polonia, por supuesto París, Madrid, Roma, Bolonia, pues a fundar. Y es impresionante ver que la orden recibe su aprobación del Papa en 1216. Domingo muere el 6 de agosto de 1221, con un poquito más de 50 años no más. Domingo muere el 6 de agosto de 1221, y en esos 5 o 6 años se consolida una obra que es la orden dominicana, que es la orden de predicadores, una obra que por bondad, por misericordia de Dios, le ha dado grandes santos, grandes santas a la iglesia. Aquí tenemos que contar a un Santo Tomás de Aquino, a un San Alberto Magno, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Ricci. Es decir, son tantos santos. Es un auténtico camino de santidad lo que Dios le ha dado a la iglesia a través de Domingo. En este momento somos un poco más de 6.500 religiosos en todo el mundo. Y bueno, por misericordia, por bondad de Dios, aquí estamos sirviendo. Por supuesto que ha habido crisis, por supuesto que también ha habido incoherencias, pero el ejemplo, la santidad de Domingo, sigue entusiasmando a muchos hombres y mujeres, sigue llamando a muchos a servir a la iglesia con humildad, con pureza, con alegría, con autenticidad. Demos gracias a Dios entonces, demos gracias juntos a Dios por la vida y la santidad de Santo Domingo, y que sea su obra la que le siga dando la gloria al Señor en todas partes. A través de las distintas fundaciones de comunidades femeninas y a través de nosotros los frailes, Dios sigue mostrando quién fue Domingo, porque en el saludo oficial que le da la iglesia lo llamamos precisamente luz. Y eso es lo que está llamada a ser la orden de predicadores, luz de la iglesia.
Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.